Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Rodrigo, consultarle. A ver, lo primero. El escenario actual del alza en los precios. Estamos viendo una pequeña disminución, pero no es en los productos básicos. ¿Es el que los expertos avisoraban hace unos meses? ¿O esto se está saliendo un poco de control, sobre todo con el tema del dólar, que todavía hay un alza, por ejemplo, en productos básicos? Mira, lo que estamos observando es más o menos normal. Normalmente cuando hay un periodo de precrisis, digamos, se produce un cambio en las conductas de consumo de las familias. Tal como mencionaba en la nota, normalmente lo que observamos es un cambio de los bienes durables hacia los bienes más básicos. Entonces, lo que estamos observando es bastante normal. Lo que pasa es que, tal como hemos conversado en semanas anteriores, estamos en una situación bastante compleja porque hoy en día gran parte de la inflación que tenemos es por factores externos. Por tanto, si bien el Banco Central ha actuado, la inflación sigue subiendo o está muy alta, pero tiene que ver más con factores externos que con un sobrecalentamiento tan potente de la demanda, que hoy día, a partir de precisamente el alza de tasa de interés, se ha ido controlando. Ahora, Rodrigo, veíamos en la nota la baja en algunos valores. Productos, por ejemplo, la tecnología, los televisores han bajado, pero son productos que no son bienes necesarios de consumo inmediato, sino que son productos que se pueden cambiar a los 2, 3 años. Entonces, claro, vamos a ver, o se va a sentir más que nada, una inflación en el bolsillo de los chilenos, ¿o no? Porque claro, los productos básicos, los necesarios, la comida, por ejemplo, los productos de aseo, son los que más han subido y van a seguir subiendo. Esos no han bajado su valor. Bueno, claro, o sea, no, precisamente la inflación va a atacar normalmente por la realidad que tenemos hoy día, por los orígenes, digamos, de este proceso inflacionario a nivel mundial, va a atacar fundamentalmente a los bienes más básicos de la canasta. Y además, como te señalaba anteriormente, normalmente antes de un periodo de crisis se produce este traslado de consumo de aquellos bienes durables a aquellos bienes de canasta básica. Por tanto, normalmente los bienes durables, como disminuye su consumo, tienden a bajar de precio. No obstante, los bienes más básicos, los bienes más baratos, van a seguir teniendo un alza en los precios. Pero como te digo, fundamentalmente esta alza en los precios viene dada por factores externos, como señalaba anteriormente, por el alza del petróleo, precisamente por la guerra, por el problema de los combustibles que se nos va a empezar a producir cuando ya Europa empiece fundamentalmente el invierno. O sea, hay un escenario complejo que va a atacar fundamentalmente a los bienes más básicos de la canasta. Entonces, bajo ese escenario, Rodrigo, con las medidas que ha tomado ya el Banco Central, ¿vamos a esperar una disminución en estos productos básicos o hay que empezar a prender velitas porque ya lo que no se consume tanto está bajando, pero lo otro todavía nada de nada, incluso sigue subiendo? Lo más normal es que vaya a seguir subiendo, no a tasas tan altas como ha subido hasta Ya. ahora. Por ejemplo, se espera que el pic de inflación llegue aproximadamente en agosto, que debe estar en torno al 13%, y a partir de ahí debe empezar un descenso para llegar a final de año aproximadamente al 10%. Esas son las proyecciones que existen, pero vemos que el entorno mundial está cambiando constantemente. Esperemos que vaya por ahí el asunto. Ahora, Rodrigo, hoy día revisamos en Chilevisión Noticias Tarde que, por ejemplo, la cantidad de morosos ha aumentado y el promedio se está llegando a unos 2 millones de deuda en deuda morosa, es decir, que ya está atrasada. ¿Conviene hoy día, con las condiciones que está el mercado, pedir un crédito, por ejemplo, para pagar las deudas? La verdad es que el ideal hoy día es no pedir créditos y no Ya. hacer repactaciones precisamente porque el costo de los créditos está demasiado alto. Entonces, el objetivo precisamente de la política del Banco Central tiene que ver con eso, tiene que ver con disminuir el consumo. Y en este caso, tratar de los créditos que ya existen, intentar ponerse al día. Y yo sé que hay situaciones en las cuales a las familias no les queda otra alternativa que tener que hacer repactaciones, pero hay que intentar evitarlo lo máximo posible porque las condiciones hoy día son desfavorables en comparación a las que habían hace un tiempo atrás. Perfecto. Entonces, ante eso, ¿cómo podemos manejar mejor las deudas? Una persona que ya está con la deuda morosa y que tal vez tenga que acceder a la repactación, ¿cómo puede encontrar las mejores condiciones, cree usted? En este caso, básicamente, visualizar cuáles son las condiciones que le ofrecen las distintas entidades bancarias. Pero, insisto, el ideal sería no llegar a ese
momento de la repactación hoy día porque las condiciones son demasiado complejas. Si ya está en esa condición, tratar de buscar aquellas condiciones que sean las más favorables. Perfecto. Una de las cosas que ha evidenciado obviamente el alza en los productos, sobre todo porque Chile es un país importador en grandes cantidades, no solo en tecnología, sino que también en productos básicos, es lo que sucede con el dólar, que hoy día llegó a 930, a 930 pesos en un momento y cerró en los 925, pero nuevamente un precio récord en nuestro país en cuanto a la moneda estadounidense. Y el Ministerio de Hacienda anunció una subasta de dólares, quiero decir, tuvo efectos hace un momento, pero finalmente igual rebotó el dólar, igual subió. ¿Se podría hacer algo más para poder controlar este valor? La verdad es que es complejo porque cada vez que se interviene el mercado del tipo de cambio hay costos importantes para el país. En este caso, la verdad es que la acción que realiza Hacienda tiene un efecto, que efectivamente ayer observamos que hubo una baja del tipo de cambio, pero hoy día nuevamente vuelve a rebotar. Y esto se basa básicamente en los elementos externos nuevamente, en que mañana se va a conocer el dato del PIB en Estados Unidos, perdón, el dato de la inflación en Estados Unidos. Hoy día se conoció la tasa de crecimiento, que fue más baja de la que nosotros esperábamos, por tanto, se acercan condiciones de una recesión en Estados Unidos, por tanto, insisto, es el escenario exterior el que nos tiene fundamentalmente complicado. Y aunque evidentemente hay algunas tensiones internas que también tienden a complicar un poco más la situación, pero en general el gran porcentaje de la problemática que tenemos hoy día, tanto con el tipo de cambio como con la inflación, son factores externos. Por tanto, lo que puede hacer el Ministerio de Hacienda, lo que puede hacer el Banco Central, es básicamente intentar atenuar un poco los efectos, pero la verdad es que los efectos son bastante marginales. Para que hagamos la comparación, esto es similar a lo que hace el MEPCO, no detiene las alzas, sino que las aminora. Exactamente, Ya. esa es la idea. Pero y al igual que el MEPCO, ¿no? El costo que implica para el país es muy alto. Exactamente, sí, está costando harto. Por lo menos la subasta de dólares ya depende de un tercero y por lo menos ahí se puede ganar algo de dinero. Ahora, Rodrigo, vamos un poco a la inversión también con este momento que está viviendo el dólar. Y aquí viene una pregunta para quienes pueden invertir, pueden ahorrar. ¿Invertir en UF, que sigue subiendo por la inflación, o en dólares, que podría seguir subiendo también? Un poco lo que, en este sentido no soy muy claro para la respuesta, ¿no? Que yo creo que depende mucho de cuál es el riesgo que quiera asumir la persona. En Ya, este caso, el problema del tipo de cambio es que vamos a ver un tipo de cambio que va a ser demasiado fluctuante. Por tanto, efectivamente puede ser que yo salga mañana a comprar y compre a un precio de 940 y pasado mañana baje, porque estamos frente a un escenario que es muy fluctuante. Entonces, no creo que, o sea, depende de cuál es el riesgo que esté dispuesto a asumir la persona. Si es una persona que quiere asumir riesgo, puede hacerlo perfectamente en el tipo de cambio, en dólar en este caso, en euro. Si no quiere asumir riesgo, evidentemente que un buen instrumento en este caso sería un depósito a perfecto. plazo en UF, por ejemplo, Ya. que sería lo recomendable hoy día, ¿no? Perfecto. Rodrigo, te vamos a pedir que estés ahí en la línea porque vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver con el tema de las bencinas para que estén atentos a ver cómo se viene también ese producto que tanto necesitamos aquí en nuestro país, sobre todo para quienes tienen su autito. Pausa y ya volvemos con más informaciones en Chilevisión Noticias Cierre. 0 horas con 30 minutos y seguimos con la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias Cierre a través de la señal de Pluto TV para todos sus dispositivos. Estamos revisando la situación económica en nuestro país junto al economista Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Católica. A ver, acerca de distintos temas, por ejemplo, estaba el tema de la baja en algunos precios, pero también el alza de los productos básicos. También el tema del dólar. Y Rodrigo, quería llevarte a lo que está sucediendo con las bencinas, porque siguen subiendo las bencinas. Ahora 12,7 pesos esta semana, ya se concretó durante ayer jueves. ¿Qué sucede con las bencinas? Es también un panorama que se visoraba por parte de los expertos.
Sí, la verdad es que es un panorama complejo porque ha venido subiendo el precio del barril de petróleo, que está en dólares, ¿verdad? Ha venido subiendo eso en dólares y además ha subido el dólar. Por tanto, esto produce un incremento en el valor del petróleo para nosotros. Y esto nos ha llevado a que precisamente se destinen cuatro veces más de los recursos que estaban presupuestados para el MEDCO, para intentar estabilizar los precios y que no se disparen tanto. Perfecto. ¿No hay nada tampoco que se pueda hacer, otro mecanismo para estabilizar el precio del combustible en nuestro país? Es decir, ya se hizo todo lo posible. O sea, que lo que se podría hacer es seguir destinando más recursos, pero son recursos del Estado. Se están destinando muchísimos recursos precisamente en la estabilización de estos precios y hay una corriente de personas, ¿verdad?, que indican o que piensan que no es apropiado gastar ese dinero en combustible por las externalidades que producen precisamente los combustibles. Ahora me parece que es importante lo que se ha hecho ahora, por ejemplo, lo que hizo el gobierno, que fue aumentar un poco los recursos para la disminución de los combustibles, como por ejemplo la parafina, que sirven precisamente para poder calefaccionarse en el invierno. Claro, justamente. Ahora, tú también en el bloque anterior hablabas de un poco lo que sucede con el panorama externo, porque en Europa, por ejemplo, están en verano. Para nuestro verano, sería el invierno de ellos, se podría ver un alza aún mayor. Estamos viéndolo tal vez muy a largo plazo, pero ya tenemos que empezar a preparar el bolsillo para que sigan las alzas, tal vez. Sobre todo con lo que ocurre con la guerra en Ucrania. Exactamente, porque gran parte del gas que se utiliza en Europa es distribuido por Rusia en este caso, que ya cortó el suministro a varios países como Alemania, por ejemplo. Entonces, debiésemos esperar que en el invierno europeo tengan que necesariamente producir un cambio de fuente energética y habría que ver por dónde se va a producir ese reemplazo, si es que van a importar de otros lugares, ¿verdad? Y así ver de qué manera va a afectar esto. Yo creo que debiese generar un aumento en los precios de los distintos tipos de combustibles. Perfecto. Rodrigo, los países petroleros, tal vez me estoy escapando de tu materia, pero ¿qué dicen los países petroleros? ¿Van a aumentar, van a mantener la producción del petróleo, del crudo? ¿Se avisora algún cambio tal vez para que ayude a disminuir? Porque los valores están aumentando en todo el mundo. La verdad es que yo dudo que ellos vayan a aumentar en gran cantidad la producción, precisamente porque eso va a producir una disminución del precio. Y ellos, la verdad es que ellos conforman un cartel. Evidentemente, la OPEP es un cartel de países que son los países productores de petróleo y lo que buscan precisamente es tratar de tener el mayor precio posible. Perfecto. Entonces, están en un escenario para ellos bastante bueno. A pesar de que, por ejemplo, les sea bueno generar más crudo para tal vez venderlo a Europa y bajar un poco el valor para que sea más accesible y así se vendan en mayores volúmenes. Es que el elemento preferente cuando uno tiene un negocio es que el precio sea más alto, más que mucha Ya. cantidad, es preferible vender poco a un mayor precio. Y entonces ellos están en un escenario bastante interesante para cualquier vendedor. Entonces, con todo esto que hemos revisado, alza todavía en los valores básicos, pero disminución en otros productos, por ejemplo, los que no son de consumo tan inmediato, que se pueden cambiar después de varios años. Tenemos el alza en el dólar, que afecta a las importaciones, y también en el combustible. ¿Cómo las familias pueden planificar sus gastos? Recomendaciones. Yo creo que básicamente tiene que ver con lo que señalas tú, ¿no? Con planificar sus gastos, planificar específicamente los gastos de consumo básico, alimentación fundamentalmente, que tal como en algún momento conversamos, se estima que aproximadamente el 15% del gasto de la familia en alimentos se desperdicia, se bota en comida. Por tanto, eso es súper importante. Primero que todo, planificar cuál va a ser el tipo de alimentación que se va a desarrollar, planificar bien las cantidades y a partir de eso desarrollar el proceso de compra planificado. Y evidentemente a partir de eso buscar aquellos lugares donde son más baratos, que normalmente son las ferias libres, ¿no? Donde la fruta y las verduras están a un precio mucho más barato. De esa manera yo creo que las familias podrían disminuir un poco la carga económica. Según lo que se ha podido revisar, tal vez en la economía básica, comprar en grandes volúmenes, organizarse, ¿es realmente conveniente o no es tanta la diferencia, por ejemplo, comparada con los supermercados?
Hay una diferencia. En algunos lugares se utiliza esta forma, ¿no? Donde hay varios vecinos que se juntan y compran al por mayor. La verdad es que se produce un ahorro, no es un ahorro exageradamente importante, pero sí podría ser un ahorro importante, interesante para algunas familias. Perfecto. Ya, ahí entonces tienen ahí la comparación, organícese, lo que decía justamente Rodrigo, organizarse, también planificar, muy importante generar una estrategia para poder ahorrar, no se hace con arte de magia finalmente, es una planificación. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y docente de la Universidad Católica, muchas gracias por esta entrevista con Chilevisión Noticias, que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Cuídese.